Capítulo 1. Los síntomas. Extracto sacado de las obras de los médicos. Hipócrates, el más atento y antiguo de los observadores, ha descrito los males producidos por los placeres del amor bajo el nombre de agotamiento dorsal. Él dice que esta enfermedad nace de la médula espinal. Ataca a los jóvenes recién casados, a los que se entregan a los placeres sexuales. Estos no padecen fiebre y aun cuando coman bien, se enflaquecen y consumen. Creen sentir un hormigueo que desciende desde la cabeza a lo largo de la espina. Siempre que defecan o orinan, pierden en abundancia un licor seminal muy líquido. Son impotentes para la reproducción y tienen sueños de carácter sexual. Los paseos, sobre todo cuando son penosos, les cansan, les debilitan, produciendo pesadez de cabeza y zumbido de oídos. En fin, una fiebre aguda termina sus días. Ya hablaré en otra parte de esta especie de fiebre. Algunos médicos han atribuido la misma causa y han llamado segunda consunción dorsal de Hipócrates a una enfermedad descrita por este y que tiene alguna relevancia con la primera. Pero la conservación de las fuerzas, que él especifica particularmente, me parece una prueba convincente de que esta enfermedad no depende de la misma causa que la primera. Ella parece ser más bien una afección reumática. Estos placeres, dice Celso en un excelente libro sobre la conservación de la salud, suele perjudicar en gran manera a las personas débiles y su frecuente uso debilita a los fuertes. Nada más terribles que los apuntes que nos ha dejado Areteo de los males producidos por la excesiva secreción de semen. Los jóvenes, dice él, toman el aire y las propiedades de los viejos, se ponen pálidos, afeminados, perezosos, adelgazan, aquejan flojedad en todo su cuerpo, se sienten estúpidos y hasta imbéciles, su cuerpo se encorva, sus piernas no pueden soportar el peso ordinario, tienen un disgusto general, son inhábiles para todo y muchos caen en la parálisis. En una palabra, incluye los placeres del amor en el número de las 6 causas que producen la parálisis. Galeno ha visto que la misma causa ocasiona enfermedades del cerebro y de los nervios y destruye las fuerzas. Y recuerda la historia de un hombre que, no estando aún curado de una violenta enfermedad, murió la misma noche que pagó el tributo conyugal a su mujer. Plinio, el naturalista, nos enseña que Cornelio Galo, antiguo pretor, y Tito Eterius, caballero romano, murieron en el mismo acto del coito. El estómago se altera, dice Aecio, todo el cuerpo se debilita, aparecen la palidez, el enflaquecimiento y el hundimiento de los ojos. Estas ideas de los antiguos están confirmadas por otros no menos importantes de los médicos modernos. Santorio, que ha examinado con el mayor cuidado todas las causas que obran sobre nuestro cuerpo, ha observado que las que nos ocupa debilita el estómago, dificulta las digestiones, impide la transpiración insensible, dando lugar a derrames peligrosos, produce dolores en el hígado y los riñones, predispone el cálculo, disminuye el calor natural y entraña ordinariamente la pérdida o alteración de la vista. Lomio, en sus bellos comentarios sobre los pasajes de Celso que he citado, toma la teoría de este autor para hacer sus propias observaciones. Las emisiones frecuentes de semen relajan, desecan, debilitan, enervan y producen una multitud de males. Las apoplegias, los letargos, epilepsias, las pérdidas de la visión, los temblores y parálisis, espasmos y todas las especies más dolorosas de gotas. No se lee sin horror la descripción que nos ha dejado Tulpio, ese célebre burgomaestre y médico de Ámsterdam. No solamente, dice él, se reblandece la médula espinal, sino que el cuerpo y el espíritu pierden la energía del mismo modo, y el hombre perece miserablemente. Samuel Versprecio fue atacado de una fluxión de un líquido excesivamente acre, que se presentó al principio detrás de la cabeza y en la nuca,
pasó a la espina dorsal, los lomos, el sacro y la articulación de la rodilla, e hizo sufrir a este desgraciado dolores tan vivos que se fue desfigurando poco a poco, y cayó en una fiebre héctica que le consumía, pues nunca encontraba descanso con ella, y su estado era tal que invocó más de una vez la muerte, antes de que ella viniera a poner fin a sus padecimientos. Nada, dice un médico célebre de Louvain, debilita y acorta tanto la vida. Blanquerad ha visto gonorreas simples, agotamientos y acumulación de líquidos que dependían de esta causa. Y Muis ha visto un hombre, todavía de buena edad, atacado de una gangrena espontánea del pie, que él atribuyó a excesos venéreos. En las memorias de los curiosos de la naturaleza, hablan de un caso de pérdida de la visión, cuya observación merece tenerse en cuenta. Se ignora, dice el autor, qué simpatía puedan tener los órganos que segregan el esperma con todo el cuerpo, pero particularmente con los ojos. Salmud ha visto un sabio hipocondriaco que se volvió loco, y otro hombre cuyo cerebro se secó tan prodigiosamente que lo quería vacilar en el cráneo. Uno y otro pueden ser atribuidos a excesos del mismo género. Yo mismo he visto un hombre de 59 años que, 3 semanas después de haber contraído matrimonio con una joven, cayó en la más caracterizada vejez y murió al cabo de 4 meses. La disipación de los espíritus animales debilita el estómago, agota el apetito y dificultan de este modo la nutrición. Se hacen menos enérgicos los movimientos del centro circulatorio, todas las partes decaen y suele aparecer la epilepsia, dice un autor, Schleiermacher. Nosotros ignoramos si los espíritus animales y el licor genital son la misma cosa, pero la observación nos ha enseñado, como se verá más adelante, que estos dos fluidos tienen una gran similitud y que la pérdida de uno u otro produce los mismos efectos. El Dr. Hoffman ha visto los terribles accidentes que se generan como consecuencia de la disipación del semen. Después de repetidas poluciones nocturnas, dice, no solo se pierden las fuerzas, el cuerpo se desnutre, la cara palidece, la memoria se debilita. Se aprecia en todos los miembros una sensación continua de frío, la vista se oscurece, la voz se pone ronca, todo el cuerpo se destruye poco a poco. El sueño se concilia difícilmente y está turbado por ensueños inquietos, y se notan a veces dolores parecidos a los que se presentan después de un golpe. En una consulta que tuvo con Hoffman, un joven que entre todos males había adquirido por medio de la masturbación una debilidad total de la visión, le dijo que es muy frecuente que estos órganos ofrezcan inflamaciones y hasta dolores extremadamente vivos. Y es también muy frecuente la debilidad de la visión, en términos que a duras penas se puede leer y escribir. Suponemos que el lector verá con gusto la historia del enfermo que dio lugar a esta consulta. Un joven se había entregado a la masturbación desde la edad de 15 años hasta los 23. Cayó durante este periodo en una debilidad tan marcada en los órganos cerebrales y de la visión, que muchas veces se presentaban en estos últimos violentos espasmos cuando se llevaba a cabo la emisión del semen. Cuando quería leer o fijar su vista en algún objeto, notaba un aturdimiento semejante al de la borrachera. La pupila se dilataba considerablemente. Aquejaba dolores excesivos en las órbitas. Los párpados ofrecían una pesadez marcada. Los ojos estaban muchas veces bañados de lágrimas y se presentaba en los puntos lagrimales una materia blanquecina. Aunque comía bastante, estaba extremadamente débil y después de haber comido, caía en una especie de hipnotismo. El mismo autor tiene publicada otra observación que creo oportuno colocar en este sitio. Un joven de 18 años que se entregaba a los goces carnales con una sirvienta cayó poco a poco en una notable debilidad, con temblor general en todos los miembros y pulso muy débil. Pasaba a tal estado al cabo de una hora, pero luego padecía una extenuación general. El mismo síntoma reaparecía frecuentemente con una fuerte angustia.
y al cabo de 8 días se presentó una contracción y tumor del brazo derecho con dolor al codo, que aumentaba muchas veces en cada ocasión. El mal iba aumentando progresivamente a pesar del tratamiento, pero al cabo de un tiempo, Hoffman lo curó. Boerhaave pinta estas enfermedades con la fuerza y precisión que caracteriza sus trabajos. La pérdida considerable del semen produce la laxitud, la debilidad, la inmovilidad, las convulsiones, el enflaquecimiento, dolores en las membranas del cerebro, alteraciones en los sentidos y sobre todo en la vista. Y todo esto da lugar al agotamiento dorsal, a la indolencia y a diversas enfermedades que tienen relación con estas. Las observaciones que este grande hombre comunicó a sus oyentes, explicando este aforismo y que versan sobre los diferentes medios de evacuación, no deben ser omitidas. Yo he visto un enfermo en el cual la dolencia comenzó por una laxitud y una debilidad en todo el cuerpo, sobre todo hacia los lomos, y fue acompañado de contracciones en los tendones, espasmos periódicos y enflaquecimiento, de manera que se destruía poco a poco todo el cuerpo. Sentía asimismo dolor en las membranas del cerebro, dolores que los enfermos llaman ardor seco. He visto igualmente un joven atacado de la extenuación dorsal. Era de agradable presencia, y a pesar de que se le advertía frecuentemente que no debía entregarse a los placeres sensuales, no por eso los abandonaba, y degeneró antes de su muerte en una figura deforme. Hasta el mismo cerebro parece irse consumiendo en estos casos, y en fin, los enfermos se vuelven estúpidos. La inamovilidad en que queda sumido su cuerpo es muy considerable. Los ojos pierden la facilidad de la importante función que desempeñan. M. de Sénac pinta en la primera edición de sus ensayos los graves peligros de la masturbación y anuncia las más graves enfermedades a las víctimas de esta infamia, pronosticándoles una debilitada vejez en la flor de su juventud. M. Ludovic, al descubrir los males que sobrevienen a toda evacuación muy abundante, no olvida la espermática. Los jóvenes de uno u otro sexo que se entregan a los placeres lascivos arruinan su salud, disipando las fuerzas que estaban destinadas a llevar al cuerpo al mayor grado de vejez, y por fin caen en la consunción. M. Gorter detalla también los tristes accidentes que dependen de esta causa, pero su artículo sería muy largo de copiar y citaremos la obra para que la estudien los aficionados a esta clase de trabajos. El Dr. N. Robinson, en su obra sobre la consunción, ha dedicado un capítulo, tan largo como bien escrito, a la consunción dorsal, que no puede insertar aquí. La constipación, la tristeza, el temor que tienen algunos de no curarse nunca, aunque la curación está asegurada, el dolor fijo en la región renal, una gran debilidad, los dolores pasajeros de todas las articulaciones, la disminución de las facultades y de los sentidos, las poluciones nocturnas, la gonorrea simple, que son los caracteres que, según él, distinguen esta especie de las otras. Después de haber hecho mérito de la descripción de la consunción dorsal de Hipócrates, tal como se ha leído más arriba, añade M. van Luceten: yo he visto todos estos eventos, y muchos otros, en los enfermos que lo están como consecuencia de los excesos en la masturbación. He empleado inútilmente, durante 3 años, todos los recursos de la medicina para un joven que había adquirido, como efecto de esta infame práctica, dolores vagos, atroces y generales, con una sensación de calor, lo mismo que de frío, muy incómoda por todo el cuerpo, pero sobre todo en los lomos. Después, cuando estos dolores disminuyen un poco, sentí un gran frío en las piernas y en los muslos, aunque al tacto parecía que estas partes conservaban su calor natural, que se calentaba continuamente después de acercarse al fuego o en las grandes calores de la estación. Yo admiraba, sobre todo durante este tiempo, un movimiento continuo de rotación de los tubérculos en el escroto, y el enfermo acusa en los lomos la sensación de un movimiento semejante. Todos estos accidentes duraron el tiempo antes mencionado.
Este detalle no nos explica si aquel desgraciado falleció al cabo de los 3 años o si continuó padeciendo después de aquel periodo. M. Kloekov, en una magnífica obra sobre las enfermedades del espíritu que dependen del cuerpo, confirma, por sus observaciones, las que se acaban de leer. Una gran disipación de semen debilita el funcionamiento de todas las partes sólidas. De allí nacen la debilidad, la pereza, la inercia, la tisis, las consunciones dorsales, la alteración y depravación de los sentidos, la estupidez, la locura, los desvanecimientos y convulsiones. M. Rofián ha dejado consignado que los jóvenes que se entregan a la masturbación pierden poco a poco todas las facultades intelectuales, sobre todo la memoria, y acaban por ser inhábiles para el estudio. M. Lervis describe todos estos males. Yo no transcribiré aquí de su obra más de lo que tenga relación con lo del alma. Todos los males que nacen, de excesos, con las mujeres, siguen más rápido y de un modo más notable, en una edad tierna, a la práctica abominable de la masturbación, vicio demasiado vergonzoso para que pueda pintarse con los colores que se merecen. Práctica peligrosa, a la cual se suelen entregar todos los jóvenes sin conocer cuán enorme es su crimen y cuán considerables los males a que da lugar. El alma se resiente de todos los males del cuerpo, pero sobre todo de los que nacen de esta causa. La más negra melancolía, la indiferencia para todos los placeres, mejor se diría la aversión, la imposibilidad de tomar parte en las conversaciones de sus compañeros, el sentimiento de su propia miseria, la necesidad de renunciar a los goces matrimoniales, son las consecuencias de tan feo vicio. Nuevas observaciones confirman más adelante la verdad de este triste cuadro. Lo que ha hecho Stork en su bella obra sobre la historia y tratamiento de estas enfermedades no es menos terrible. Pero me remito a la misma obra por falta de extensión en la presente. Antes de pasar a las observaciones que me han sido comunicadas, terminaré esta sección por el bello capítulo que se encuentra en el excelente libro con que Gambins ha enriquecido la literatura médica. No solamente pinta en él los males, sino que indica las causas, con cierta fuerza, cierta verdad, cierta sagacidad y cierta precisión que no pertenecen más que a un gran maestro. Es un trozo precioso y lo he traducido por conservarle con todo su colorido, tal como el autor lo ha escrito. Una profusión descontrolada del semen, no solo por la pérdida de este flujo útil, sino también por el movimiento muy convulsivo con que se libera, muchas veces repetido, daña al individuo. En efecto, soy el placer universal del hombre, la resolución de las fuerzas que no se pueden llevar al cerebro sin agotar. Pero mientras más se emulsionan los filtros del cuerpo, más fluidos se atraen hacia sí mismos, de otra parte, y los jugos se derivan hacia los genitales, las partes restantes se agotan. De ahí viene la fatiga, debilidad, inmovilidad, quebrantamiento de los lomos, dolores encefálicos, convulsiones de todos los sentidos, especialmente desgaste de la vista, ceguera, desmayos, convulsiones, fiebre, sequedad, demacración, debilidad pulmonar y dorsal y afeminación. Estos males se acrecientan por una perpetua complacencia en las cosas venéreas que la mente, no menos que el cuerpo, va contrayendo poco a poco, probando muy livianamente, y aún sin esto, de las manos relajadas de las apsaras. Está claro por qué este exceso daña tanto a la flor en la adolescencia. Observaciones comunicadas. Para exponerlas, lo haré en el mismo orden con que las he recibido. He visto, me dice mi ilustre amigo Zimmerman, un hombre de 23 años que se hizo epiléptico después de haberse debilitado considerablemente por frecuentes masturbaciones. Siempre que tenía pulsiones nocturnas, caía en un gran periodo de epilepsia. Igual accidente le surgía después de las masturbaciones, de las cuales no se abstenía, a pesar de los sucesos que le ocurrían y de todo cuanto se le decía. Cuando el periodo pasaba, el sujeto acusaba dolores muy fuertes en la región renal y alrededor del coxis,
Habiendo cesado temporalmente estas prácticas, se le curaron las poluciones y esperaba también curar la epilepsia, cuyos episodios habían desaparecido. Él había recobrado las fuerzas perdidas, el apetito, el sueño y el color, que antes parecía el de un cadáver. Pero habiendo vuelto a sus masturbaciones, que iban seguidas de nuevos ataques, le atacaban los episodios de la misma forma, y una mañana se le encontró muerto en la cama, acostado aún en su lecho y bañado en su propia sangre. Cuando leo esta historia, se me ocurre una observación. Los que ponen fin a su existencia con un arma homicida, los que se ahogan, etc., ¿son más suicidas que este individuo? Sin entrar en detalles, añade mi amigo, que conoce otro sujeto que está en el mismo caso, y del cual he sabido posteriormente que murió de igual manera. Yo he conocido, es aún Zimmerman el que habla, un hombre de un bello carácter, muy apreciado y cuyo saber era casi universal, y el cual, a consecuencia de grandes y frecuentes poluciones, perdió toda la actividad de su espíritu, y su cuerpo pasó al estado de aquel enfermo que cita Boerhaave. Debo los dos hechos siguientes a M. Blas, hijo, célebre médico de Lyon, con el cual he tenido el gusto de pasar algunos meses en Montpellier. Un joven de Montpellier, estudiante de medicina, murió por consecuencia de esta suerte de exceso. La idea de un crimen produjo tan honda sensación en su espíritu, que murió en una especie de desesperación, creyendo ver el infierno a sus pies, próximo a recibirle. Un niño de esta villa, de edad de 6 a 7 años, instruido, según creo, por una criada, se masturbó desde muy pronto con gran frecuencia. Así fue como la fiebre lenta, que lo atacó muy pronto, comenzó a consumirle. Su furor por este acto era tan grande que no se le pudo contener hasta los últimos días de su vida. Cuando se le presentaba el peligro de la muerte, contestaba diciendo que así iría más pronto y al cabo de algunos meses a ver a su padre muerto. M. Mieck, célebre médico de Bale, conocido en el mundo médico por sus excelentes trabajos y lecciones, me ha comunicado una carta del profesor Stegelin, hombre apreciado en el terreno de las letras, en la cual encuentro algunas observaciones interesantes y útiles. Me reservo algunas para el transcurso de esta obra, donde serán mejor colocadas, y he aquí dos de ellas. El hijo de M, de edad de 14 a 15 años, ha muerto de convulsiones y de una especie de epilepsia, cuyo origen era únicamente la masturbación, y fue tratado por los médicos más experimentados de nuestra ciudad. Conozco también a un joven de 12 a 13 años, que por esta detestable práctica adquirió una consunción con el vientre grueso y tenso, una pérdida blanca y una incontinencia de orina. Aunque se emplearon grandes remedios, se debilitó considerablemente y me temo consecuencias nefastas. Algunas observaciones no menos notables publicaron varios autores, cuyas obras he hojeado, pero las escogidas por el señor Tissot son más que suficientes para formar un cuerpo de doctrina. En una de las sesiones del presente curso, celebradas en la Academia Médico-Quirúrgica Española, se dio cuenta de una observación no menos notable, que luego ha visto la luz en los periódicos profesionales, por lo cual no la insertamos aquí. Se trataba de un joven que padeció una coria a consecuencia del vicio solitario, cuya enfermedad fue bastante rebelde al tratamiento. Cuadro sacado de la onanía. Después de la publicación de esta obra, he aprendido, por el conducto más respetable, que no se debe tributar una entera creencia a los hechos de la colección inglesa, y que por esta razón, algunas calumnias y obscenidades que contiene, y la suposición de un privilegio imperial, han hecho prohibir la traducción alemana en el imperio. Estos motivos me hubieran determinado a suprimir lo que he conservado de esta obra, pero ciertas consideraciones me han inducido a conservarlas con la modificación de este aviso. La primera es que algunas de estas razones solo aparecen en la edición alemana. La segunda es que aunque puedan encontrarse algunos hechos supuestos, y otros parecen llevar verdaderamente este carácter, está probado que el gran número de ellos es muy verdadero. En fin,
Una tercera consideración que me ha decidido es la que encuentro en la misma carta de Stegelin. He recibido, dice, una carta de M. Hoffman, de Maastricht, en la cual se consigna haber visto un masturbador que adquirió una consunción dorsal, que él trató sin consecuencias y que fue curado por los remedios citados en la onanía, cuyo autor debe ser el Dr. Beckers, de Londres, tan perfectamente que tuvo 4 hijos y se puso completamente robusto. La onanía inglesa es un verdadero caos y la obra más indigesta que se ha escrito en algún tiempo. No se puede leer más que las observaciones. Todas las reflexiones del autor no son más que trivialidades teológicas y morales. Yo no tomaré de toda esta obra, que es muy larga, más que un bosquejo de los efectos más ordinarios de los que son víctimas los enfermos. La incapacidad, la expresión enérgica de dolor que se encuentran en un pequeño número de cartas y que no pueden encontrarse en el extracto, no deben debilitar la impresión de este horror que su lectura inspira, porque esta impresión depende de los hechos. Yo dividiré en 6 capítulos los males que acusan los enfermos ingleses, empezando por los más peligrosos, los del alma. 1. Todas las facultades intelectuales se debilitan. La memoria se pierde, las ideas se oscurecen. Los enfermos algunas veces caen en una ligera demencia. Tienen sin cesar una especie de inquietud interior, una angustia continua, a veces remordimientos de conciencia tan vivos que les hacen estallar en lágrimas. Están sujetos a vértigos todos sus sentidos, pero sobre todo, la vista y el oído se debilitan, y su sueño, si es que pueden dormir, está turbado por ensueños penosos. 2. La fuerza del cuerpo disminuye enteramente. El crecimiento de los que se entregan a estos abominables vicios, antes que el mismo pueda ser completado, queda interrumpido. Algunos no duermen, mientras que otros tienen un sopor casi continuo. Casi todos se hacen hipocondriacos e histéricos y están expuestos a todos los efectos que acompañan a estas peligrosas enfermedades. Tristeza, suspiros, lágrimas, palpitaciones, sofocaciones y síncopes. Se les ha visto escupir materias calcáreas. La tos, la fiebre lenta, la consunción, etc. son los castigos que otros encuentran a sus propios crímenes. 3. Los más vivos dolores son el objeto de la queja de los enfermos. Algunos los sienten en la cabeza, otros en el pecho, en el estómago, en los intestinos. Otros dicen sentir dolores parecidos a los reumáticos. Algunas veces se presenta un adormecimiento doloroso en todas las partes del cuerpo, cuando apenas se comprime ligeramente. 4. Se ha visto no solamente erupciones en la cara, lo cual es un síntoma de los más comunes, sino también verdaderas pústulas supurantes en aquella región, en la nariz, en el pecho, en las piernas, con los dolores crueles de estas mismas partes. Uno de los enfermos presentaba excrescencias carnosas en la frente. 5. Los órganos de la procreación llevan también su parte en las miserias, de las cuales han sido ellos la causa primera. Muchos enfermos se hacen incapaces de la erección, en otros, por el contrario, se derrama el semen al momento del más ligero deseo o de la más débil erección, o en los esfuerzos de la defecación. Gran número de ellos es atacado de una gonorrea habitual que abate enteramente sus fuerzas y dan una materia parecida a la saña fétida o a una mucosidad. Otros son atormentados por priapismos dolorosos. Las disurias, las estrangurias, los ardores de orina, la dificultad de su expulsión hacen sufrir cruelmente a algunos enfermos. Hay algunos que tienen tumores dolorosos en los testículos, pene, vejiga y cordón espermático. En fin, por el abuso del coito o por la depravación del licor genital, quedan estériles casi todos los que se entregan a este crimen. Y 6. Las funciones de los intestinos son algunas veces grandemente alteradas, y algunos enfermos se quejan de constipaciones persistentes, otros de hemorroides, algunos de deposiciones fétidas, etc. Esta última observación me recuerda al joven del que habla Hoffman, que después de cada masturbación era atacado de la diarrea, generando la pérdida de sus fuerzas.